Muy bien, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del Outlook del vehículo eléctrico de la Agencia Internacional de la Energía y su aplicación en España. Yo quería lo primero daros las gracias a todos los asistentes que estáis conectados aquí y desde casa, a los ponentes, a Araceli y a Matilde, a quien ahora os presentaré, y también a los ponentes de la mesa redonda. Deciros que va a ser un evento doble híbrido, diríamos, porque por un lado hay gente conectada desde casa, incluidos Araceli y Matilde, que nos hablan desde París, y luego también va a ser una sesión donde vamos a combinar el inglés y el español. Así que a ver qué tal se nos da. Como decíamos, contamos con Araceli Fernández, que es jefa de la Unidad de Innovación Tecnológica de la Agencia Internacional de la Energía, y con Matilde Huseman, investigadora de Energy Data, también de la agencia. Araceli ha estado con nosotros en varias ocasiones presentando diferentes informes como el Energy Technology Perspective. También yo creo que nos has presentado ediciones anteriores de este informe del vehículo eléctrico. And Matilde, I think this is the first time you're with us, so we hope this is the first time of many others to come. So, contaros también que el informe es global sobre el vehículo eléctrico, es un informe anual que lleva publicándose, si no me equivoco, desde 2013 y que es de acceso gratuito desde la web de la agencia. Combina análisis de datos históricos con proyecciones de diferentes tecnologías y modos de transporte y examina áreas como los puntos de recarga, los propios vehículos, las baterías, etcétera. También esta edición tiene un apartado especial sobre camiones eléctricos y es bastante interesante si os metéis porque el informe se completa con versiones de dos herramientas online, el Global EV Data Explorer y el Global EV Policy Explorer, que permiten pues, explorar un poco más a fondo las conclusiones principales del informe. La dinámica que vamos a hacer es que después de la presentación de Araceli y de Matilde vamos a tener una mesa redonda que será moderada por Ana y después de la mesa redonda abriremos turno para preguntas y respuestas tanto para los ponentes de la mesa como para Araceli y Matilde. Os presento muy brevemente a las dos ponentes. Araceli lleva casi 20 años trabajando en el desarrollo de tecnologías en el campo de la energía. En la Agencia Internacional de la Energía gestiona las actividades de investigación, análisis y modelos de escenarios sobre tecnologías limpias para los sectores de uso final y también supervisa el proceso de monitoreo del nivel de preparación de las tecnologías limpias en todo el sector energético. Antes de unirse a la agencia, trabajó en diferentes compañías de oil and gas y es licenciada en Ingeniería Química y tiene un máster en Ingeniería de Procesos. Matilde is an energy technology analyst at the International Energy Agency, where she works on a wide range of topics related to clean energy transition. She joined the agency in 2021, and she has contributed with analysis on EV and its market development through this report that we're going to present today. She led the development of the agency EV Life Cycle Assessment Calculator, which is a very interesting tool that compares emissions from electric and conventional vehicles across different countries. Prior to joining the agency, Matilde worked on onshore wind projects at Vattenfall in Amsterdam for projects in Netherlands, UK, Germany, and Sweden. And she has a master's degree in sustainable energy technology and a bachelor's degree in environmental science from Utrecht University. Pues Araceli y Matilde, cuando queráis, podéis comenzar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana y Pablo, y bueno, buenos días a todos. Un placer por nuestra parte volver aquí al EnerClub y presentaros un poco el último análisis que sacamos desde nuestro equipo, que es el equipo de tecnología. Por mi parte, quería daros un poco unas pinceladas a grandes rasgos del contexto un poco en el que presentamos este último informe, esta edición del Global EV Outlook este año, que es un poco especial. Y luego mi compañera Matilde, que es una de las autoras principales, pues que conlleva el informe, que como mencionaba Pablo es totalmente abierto y está disponible en la página web. Entonces, un poco por ponernos en contexto, quería empezar comentando que, bueno, está presente en todos los aspectos, pero este gran alto grado de incertidumbre
es algo que llevamos un poco en todos los informes y en todos los análisis que estamos haciendo este año en concreto. Y esto no es una excepción. Entonces sí que estamos viendo que de manera, digamos, incremental, los objetivos de diferentes tipos de políticas, tanto políticas energéticas, políticas contra el cambio climático, que son un poco nuestra área central, están cada vez más interrelacionadas con políticas industriales, políticas comerciales, políticas arancelarias. Entonces, esto lleva a diferentes, digamos, tensiones. En cumplir objetivos de estos diferentes grupos de políticas conlleva un proceso complejo, toma de decisiones. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es poner los datos sobre la mesa de cómo están evolucionando los diferentes mercados de diferentes tecnologías limpias, incluyendo vehículos eléctricos, como es el caso hoy, para realmente ver cómo están, digamos, impactando este panorama tan cambiante de políticas en estas tecnologías. Entonces, cuando miramos a los datos, que es un poco nuestra área principal, ¿no?, de trabajo en la agencia, pues en este caso dos puntos a resaltar. Por un lado, hemos visto que en temas de coche eléctrico, una vez más, el año pasado, en 2024, volvimos a llegar a récords de ventas, con alrededor de 17 millones de ventas en todo el mundo, que es en torno a un 25% de crecimiento interanual. Y esto ha estado sobre todo impulsado por China, pero también por países emergentes, donde las importaciones chinas, como comentaremos, están teniendo un papel muy importante. En mercados más establecidos, como puede ser Estados Unidos o Europa, pues hemos visto una ralentización o un estancamiento en cierta medida de este crecimiento. Estados Unidos creciendo en torno a un 10% interanual. Y en Europa hay digamos, un panorama un poco más mixto, con países que han estado creciendo a un ritmo un poco inferior y países que han decrecido, con lo cual tenemos una especie de estancamiento a nivel medio. Pero bueno, entraremos más en detalle en estas tendencias. Lo que quería también destacar es que hemos estado, por supuesto, siguiendo la evolución de ventas en los primeros meses del 2025 y hemos visto un crecimiento también bastante fuerte. Esto nos ha llevado a llevar digamos, un pronóstico de final de año de un nivel de ventas a nivel global de un poco más de 20 millones de coches eléctricos, que llevaría pues, que uno de cada cuatro coches vendidos sean eléctricos a nivel global. Otra tendencia, otra clave importante que quería destacar es el tema de la asequibilidad. Al fin y al cabo, esto ocurre con todas las tecnologías en general, pero en el caso de introducción de tecnologías limpias, si no tenemos una tecnología que es asequible, pues digamos que su implementación a gran escala es complicada. En este ámbito hemos visto también muchos avances. Solamente el año pasado en China, de nuevo, alrededor de 2/3 de los coches eléctricos de batería que se vendieron a un precio inferior de los equivalentes, modelos equivalentes de coches convencionales. Con lo cual aquí vemos de nuevo que hay digamos, un gran empujón hacia costes inferiores, tanto de producción, que se van revirtiendo en los precios que se ven en los mercados, sin tener en cuenta, digamos, la compensación que vendría por parte de subsidios. Esto estamos viendo que está ocurriendo a diferentes ritmos en mercados más establecidos, está ocurriendo de manera más lenta, pero sí que hemos visto una tendencia muy clara, que es que en mercados emergentes, donde hay un nivel de importación de coches eléctricos chinos importante, pues la asequibilidad a los precios de estos coches de media está bajando de manera más acelerada. De hecho, Matilde hablará mucho más sobre esto, pero solo mencionar que en el caso, por ejemplo, de Tailandia, que tiene un nivel de importaciones bastante importante de coches eléctricos chinos, ya vemos que el precio de un coche eléctrico de batería medio está a la par de su modelo convencional equivalente, con lo cual, de nuevo, esto es una tendencia que se está acelerando en el último año sobre todo. Luego, desde el punto de vista de la asequibilidad, también mencionar que más allá de lo que es el coste de compra o el precio de compra, también es importante analizar cuál es un poco el coste de conducción de esos vehículos. Entonces, también otra de las, digamos, macro tendencias que estamos viendo es cómo el precio del petróleo ha estado bajando el último año, y un poco pues con la incertidumbre actual también, porque también la demanda se está ralentizando. Entonces, por supuesto, un contexto de bajos, digamos, precios del petróleo, pues puede de alguna manera disminuir ese incentivo, ¿no?, para cambiar o transicionar hacia coches eléctricos. Nosotros hemos hecho análisis en este aspecto y hemos visto que incluso a precios del barril de $40,
que es un precio bajo, muy bajo, podríamos incluso ver que en un contexto como en el europeo, conducir un coche eléctrico de batería podría costar más o menos la mitad comparado con un modelo convencional si se cargara en casa, por ejemplo, y teniendo en cuenta los costes medios, los precios medios actuales de la electricidad. Entonces, aún en un contexto de bajada de precios del petróleo, vemos que en muchos casos de uso y en muchos mercados pues puede haber aún un caso positivo, un caso, digamos, a favor del coche eléctrico. Y luego, por último, quería mencionar tres claves importantes que estamos monitorizando muy de cerca también, pues para ver cómo en este panorama cambiante va evolucionando el mercado. Por un lado, como mencionaba, todos estos cambios de políticas tienen un impacto no solamente en el coche eléctrico o en vehículos eléctricos, sino también a nivel de coche convencional, o sea, en lo que sería todo el sector del automóvil, que podemos charlar un poco también durante la mesa redonda. Entonces es importante también tener en cuenta que, digamos, es un contexto que está afectando al sector de automóvil en general, no solamente al sector eléctrico. Luego el otro ámbito es el tema de desarrollos tecnológicos. También desde nuestro equipo en concreto en la agencia, el equipo de tecnología, pues esto lo miramos muy de cerca y hemos estado viendo también cómo ha habido desarrollos muy importantes. Por ejemplo, hemos visto que se ha demostrado recientemente que se puede, digamos, conseguir una carga de coche eléctrico en un tiempo, digamos, que sería equivalente a que necesitaríamos para repostar un coche de combustión interna en unos 5 minutos. Y esto, por supuesto, pues es un cambio, ¿no?, de las reglas del juego, es un cambio que, digamos, disminuye mucho esa ansiedad que existía sobre el tema de la autonomía de los vehículos y ya podría también incentivar, cuando esto se, digamos, despliegue de una manera a mayor escala, podría también suponer un incentivo mayor hacia el aumento de ventas de coches eléctricos. Luego también en la tercera, digamos, pata de estas tres macro claves que quería destacar es el tema de la concentración geográfica de las cadenas de suministro relacionadas con los coches eléctricos en particular, incluyendo baterías y pasos más, digamos, upstream, digamos, segmentos de la cadena de suministro más upstream, tanto en el procesado como de materiales, como en minería, etc. Entonces, esto es un aspecto, un ámbito que también estamos siguiendo muy de cerca, no solo en esta área tecnológica, pero en muchas otras, para ver un poco pues, cómo se va gestionando, digamos, esta necesidad de diversificación de estas cadenas de suministro. Vimos cómo el año pasado China ya se convirtió en el mayor exportador de coches a nivel global, impulsado pues, por esa pujanza de su industria de automóvil eléctrico, de su industria de baterías, etc. Entonces, si, digamos, o de qué manera los fabricantes convencionales o los fabricantes tradicionales, por decirlo así, van a adaptarse a esta, digamos, presión competitiva que va en aumento, cómo van a adaptarse un poco a este panorama cambiante de políticas, va a ser clave para ver pues, cómo evoluciona, digamos, este proceso de diversificación y cómo evoluciona pues, el sector tanto del automóvil como del automóvil eléctrico en general. Quería simplemente terminar indicando que esta área de competitividad en el sector de automóvil más a nivel global, no solamente en el sector eléctrico, es algo en lo que en el equipo también nos estamos centrando. Matilde también forma parte de este proyecto y es un informe que vamos a lanzar hacia finales de junio para un poco pues, dar más información y dar un poco cabida a estas preguntas que estamos recibiendo de manera más frecuente de diferentes gobiernos y un poco teniendo también en cuenta este plan estratégico para el sector del automóvil que se ha lanzado a nivel europeo desde la Comisión. Entonces, bueno, simplemente informaros de que esto también está en marcha y que lo publicaremos recientemente o inminentemente. Y nada, nos encantará también tratarlo aquí si es de utilidad e interés. Yes. Yeah, so thank you again, Araceli. I'm Matilda Huismans. I work since a few years at the IEA, and this year I worked on the Global EV Outlook. Just before I wanted to start, the EV Outlook focus on battery electric and plug-in electric hybrids. So those are for us electric cars. So in case you're wondering, throughout the presentation, we combine the two types of powertrain, mostly in the same figures. Yeah, and to start off, I wanted to just underscore like how strong global growth of electric cars were in the last year in 2024.
Compared to 2023, they grew by more than 25% to exceed 17 million worldwide, which was in line with our forecast from the Global EV Outlook in 2024. And to give a sense of the significance of this growth, the additional 3.5 million extra car sales compared to 2023 were actually greater than the total electric car sales globally just 4 years earlier in 2020. So since 2020, we've come a very long way in extra electric car sales. China, Europe, and the United States, they are the 3 largest car markets in the world, and they continue to be the main markets for the electric cars. But the EV market in China is more than 2 times larger than the 2 other markets together, United States and Europe. And China alone sold more than 11 million electric cars, which is around 2/3 of total electric cars in 2024. Yeah, and also when you go in China, you see that this fast growth in China in the last few years, you can already see it in the streets where 1 in 10 cars is now electric. For 2025, we expect further continued growth in the electric car markets. This is because the sales in the first quarter from 2025 were up 35% year-on-year, which is a higher growth than any other first quarter we have seen so far. And our expectation based on the first quarter is that for the whole year, that electric car sales will exceed 20 million in 2025 and pushing its global sales share to more than 1 in 4 vehicles being electric. Compared to 2024, this was 22%. China, being the main driver behind it, can build on strong sales in the first quarter and is now forecast to reach over 14 million for the full year in 2025. And this would equate to a sales share of over 60%. And compared to 2024, they reached almost 50%. So another year of 10% extra sales share compared to the year before. What is driving the strong growth of Chinese EV sales? And we see 2 reasons for that. The first one being policy, which has been a main driver for the last few years. Last year, they started an incentive for the trade-in for older cars, more polluting cars, for newer, cleaner cars, of which electric vehicles got a slightly more subsidy as compared to conventional cars. But really the main reason what we see this year is that the EV sales in China are pushed by the affordability. In the recent years, electric cars became more and more cheap in China. And now in this year, 2 out of 3 electric battery cars sold in China were cheaper than an average conventional car. So really these battery electric vehicles are much more attractive compared to the conventional vehicles out there. And this is where you see this strong push in EV sales there. In the United States, sales were up 10% year-on-year, even though we heard lots of news about the market going down. And yeah, we see a continued growth, however, despite the changes in policies. And yeah, mainly because when tax credits are phased out, you expect a last bit of push to reach for people that want to buy an electric car. And yeah, that we'll do it now and not wait any longer. In Europe, we expect electric car sales to grow with 25% compared to last year. This despite the flexibilities that were introduced by the European Commission, we still expect a large increase of electric cars in 2025, and we saw this already in the first quarter, where 22% more sales of electric car sales were than the year before. And also the United Kingdom, part of Europe in this figure, we see that they still have their targets in place, so they will continue to roll out EVs. If we zoom in a bit on Spain, we see that for 2024, the electric car sales increased very slightly, but the sales share, so the total market was kind of growing fast on the electric cars, and the sales share therefore dropped to 11%. But Spain is one of those countries in Europe where in the first quarter of this year, the sales were very, very strong, over 55% higher compared to the first quarter of 2025, which is a very high number. And this has mainly pushed the sales share to almost 15%, so from 11 to 15% already. And part of this big push can be attributed to Valencia region, where lots of new cars were introduced, but also the reactivation of the Moves 3 program. And when we talk about the global car market, we often focus on 3 main markets.
China, Europe, and the United States. And this is for a good reason, because lots of interesting things are happening there, and they affect the global car market in general a lot. And for China, we've seen a very remarkable growth in the EV sales share. For the last 4 years, each year, 10% extra sales share for EVs was introduced. So right now, like in 2024, they almost reached 50%, which was only 15% in 2021. So this very strong growth is very remarkable. Also in Europe, we saw in 2021 and 2020 a strong push in EV sales. And then the last few years, they were kind of stabilizing around the 20 to 22%. But this is mainly due to the framework, the policy framework that the EU has, where it's a step function, like a 5-year targets and not a yearly targets as compared to United Kingdom, for example. In the US, there's been a major boost in recent years. Lots of excitement about EVs, and right now their sales share is 11%. But the main story of this year is not about these 3 main markets. It's about more emerging markets such as Vietnam, Thailand, Indonesia, and Brazil, which all saw their sales share increase very rapidly. And some are now even taking over the United States, for example, Vietnam and Thailand, with sales shares of 13 and 17%. It's not only Southeast Asia where we see these sales happening, also in Brazil, one of the biggest markets in Latin America, now has about 6% of sales share in 2024. If we look ahead, we're expecting under today's policy settings, the global sales share of electric cars to exceed 40% in the next 5 years. China remains the main driver behind this. China remains the main driver behind this, with the sales share projected to reach around 80% in 2030. So up from 60% in 2005 to 80% in 2030. Europe is another factor. Even though we slightly scaled back compared to last year expectations for 2030, we still see that the policy is pushing the EVs. For the US markets, we have reduced the most the EV expectations, and now they reach over 20% in 2030. In other markets, however, we see a very strong growth. Southeast Asia, we project 1 in 4 cars being electric based on the policy support for sales, but also because of local manufacturing capacities that are being installed there. But yeah, of course, with projections comes uncertainties, and we see that lots of movement happening in this space. There are changing trade measures, economic uncertainties, lower oil prices, but many of them will affect the car market as a whole. So they do not only affect electric cars, but also the whole car market as well. To keep an eye on these kind of incentives is very important. And then, if we look at kind of what does the trade landscape look like of the global car industry, for EVs, we saw that trade is becoming much more important in the recent years. The EV exports jumped from 20% compared to last year, and 1 in 5 electric cars sold globally was actually imported. So not made locally, but imported from another country. The main player here is China, which represents 40% of global electric car exports last year. And this has been changing quite rapidly. For example, where China exports to, because in 2021, about 90% of all Chinese electric car exports went to Europe. However, in 2024, Europe is only half of their exports, and other regions such as Asia Pacific, South America, but also North America have more are now like a bigger share of the export for China. And we also see this in these emerging markets are a very important market for Chinese exports. Before in 2020, like domestic manufacturers were much more popular. So you had like Vietnam, India, which were local domestic manufacturings. They were making their electric cars and they were selling them locally as well. But now we see more and more that Chinese electric cars are actually taking a larger share of electric sales and also are pushing the affordability in these markets. So, for example, we have, so the increasing level of Chinese imports has a very high impact on the price of electric cars in these economies.
For example, most electric car sales in Thailand in 2023, they were already imported from China. So 85% of all electric cars there were coming from China. And the average, the difference between a conventional car and a battery electric car was very, very small. So maybe only a few percent, the price of battery electric car is only a few percent higher as a conventional car. But in Indonesia, Mexico, and Brazil, like electric cars were almost in 2023 double as expensive as a conventional car. However, with like continued imports from China, the price premium of electric car is much, much lower now in all of these countries, Mexico, Indonesia, and Brazil. And for Brazil, this really pushed this extra EVs coming from China. They really pushed the premium a lot lower to around 20%. Besides, of course, the affordability, charging is another very important part of an electric car deployment. And home charging today remains the most popular way for EV owners to charge their car. However, in the future, not all electric car owners will have the ability to charge home and to have access to private parking, which makes having an electric car much more difficult. So public charging is very, very important to make the electric cars a mass market. And one way of thinking about public charging is in terms of the number of public charging points compared to the stock of electric cars. So then you can tell a bit better, like, okay, for one charger, how many EVs are waiting for this one charger? And we see that in China and in the European Union, they have a very stable ratio between the amount of chargers and the EVs. So this means that the car sales are not growing faster than the chargers, or the other way around. And in China, there is one public charger for every 10 electric cars, whereas in Europe, this is one charger for every 13 electric cars. And this has been decreasing. So we see a much faster rollout of chargers these days as compared to last year. And the European Union, the ratio between EVs and public chargers decreased by 10%. For Spain, the charger network was initially not keeping up with electric car sales, but since the introduction of the Move 3 program in 2021, you see this big peak around that year. And then the decrease, the EV ratio the charge ratio has steadily decreased and is now just below the European average. So I think from this graph, we can already see lots of regional differences between the countries. And this is mainly due like how many EVs are deployed, what does the country look like? Do you have a lot of public charging? Do you have a lot of home charging? Or do you have a lot of roads and you need, and that's like very dense cities? There's all kind of affects these ratios. So you cannot always compare each country with each other. So for this global EV outlook, we had access to a data set which was giving us more details about where all the chargers are located. And we see that in the United States and European Union, lots of chargers are actually located in cities or in urban area. In the United States, this is 80%, and in the European Union, this is about 65%, which is either in a city or in an urban area, and a very small percent along the highway. And if we compare this to Norway, we see that the chargers in Norway are actually more located along highways as compared to the European Union. For Spain, the chargers along the highway are not that common yet as compared to Norway. And we find more public chargers in cities and in urban areas, like roughly similar to the average European Union. But if we look at the power, so not only like where the points are located, but also by how much power each point has, then we see that the share of highway becomes much higher. So that's obviously reasonable because along the highway, you want to charge faster, so you put more power as compared to a city or an urban area where you would have more overnight charging. And yeah, you see now that around 15% of all charging power in Spain is located along the highway. And if we look at globally, we see again an increase in the amount of chargers
deployed worldwide, and now over 5 million chargers are deployed, and most of them being slow. Yeah, and in cities and urban areas, public chargers are a solution for people that do not own and don't have private parking. But also along highways, we want to have a very vast network of fast and ultra fast chargers, so that people can, that the convenience of having an electric car is about equal as a conventional car. So these fast and ultra fast chargers, which is chargers above 50 kilowatt hours, so below is slow, above is fast. They're very important for reducing the time that the driver have to wait to recharge. But yeah, we still see that it's not quite the same. So even they say ultra fast, it's still, compared to a conventional car, it could be still quite slow. And you see that for ultra fast charging, if you do it for 5 minutes, so this would be at the highest level for 350 kilowatts, you would, in 5 minute charge, you would have 200 kilometers extra range. And for a fast charger, so at 150 kilowatts, you would charge about 100K in 5 minutes. This is obviously a lot of range already, but with a gas station, you would be much quicker already. But the recent battery developments in China, from such as CATL and BYD, they're very much worth noting in this respect. They can now allow, like before they were not able to do this, even you could have a megawatt charging, but you could still, for safety reasons, charge at that quick speed to so within just 5 minutes of charging, you can provide up to 500 kilometers of driving range, which comes much closer to this conventional refueling of your car. However, we do have to say that this all sounds very exciting, 500 kilometers of extra charge in 5 minutes, but you do need to deploy lots of chargers that are able to deliver this amount of power, because obviously the grid would need to require lots of upgrades, but also deploying such chargers can be also expensive and require lots of time before that's available. But also here, BYD and CATL have thought about it. They wanted to, they're also looking into coupling megawatt charger with on-site battery storage, so that the grid is not as affected as it would be if it would just be connected to the grid. But also to look back a bit, if you are recharging along the highway, maybe 15 or 20 minutes is not that long, even though 5 minutes would be preferable. If you go for a long distance, you would need at some point like a bit of a break in between driving. So the technological process is there, but still today's chargers are already contributing a lot to the convenience of charging. Besides the kind of looking where the chargers are located, we've also looked into how much coverage there is along the highway for the ultra fast chargers. So we've looked at with each charger location we've buffered with 25 kilometers, and then we've seen how much of the road network is still not covered. And we see for the United States, over 25% of the road is covered. So you would, in this part of the highway, you would have every 50K, you would have an ultra fast charger, which would be very convenient for you if you want to plan a trip. In the European Union on average, this is for the whole road network, this is over 50%. And countries such as Belgium, which have they have a very dense road network, which could be easier to to cover most of the roads there. Over 80% of the road is covered with ultra fast chargers. For Spain, it's a bit lower. They've just been starting to deploy the ultra fast chargers, and they've even, just worth highlighting, they've even started to deploy like very ultra fast chargers, so 350 kilowatts, which is an interesting development. And there we see that around 30% of the roads in Spain are covered with an ultra fast charger. If we look at chargers, fast and ultra fast chargers, so including chargers that do 50 kilowatts and up, the coverage for Spain becomes much higher, to more like the European Union, at about 75% of the road is covered with the fast charger. So this is just to show that
Sometimes people have like a bit of range anxiety. So, oh, if I go somewhere, I cannot charge. But in fact, large part of the road is already covered with a either like a fast or ultra fast charger. But if you compare it to petrol stations, so the thing that we use today normally, you see that actually the petrol stations, there are many more petrol stations compared to a charging station. That's why you feel there is a bit less opportunity to charge as there is for petrol stations. Of course, the two numbers do not need to be aligned perfectly, so you do not have to have the same amount of number of charging stations as petrol stations, but to get closer to what we're expecting today is very good an example to, that people feel safe and that their range anxiety decreases. And this was the end of all of the insights that we have for Jiwa. It was a very quick recap, and I hope you've learned a bit, you've like gathered a bit more information about what's happening in the EV space. And happy to answer any questions and invite you to explore the global EV outlook and the data that we share behind it, such as the sales, the stocks, the electricity consumption, or the chargers. Okay, Matilde, well, thank you very much for the presentation. Pido un aplauso para Araceli y Matilde, por favor. So, Matilde, the questions will be after the round table. Y ahora sí le dejo a Ana, invito a Arturo, a Isabel y a Raquel a que subáis aquí, por favor. Muchas gracias. Pues si os parece, voy presentando, invitando a los ponentes a subir. Muchas gracias a la agencia por la presentación, que ha sido muy interesante, y gracias también por presentarnos algunos datos para España, que creo que nos van a servir ahora de base para la mesa que tenemos. Contamos con Arturo Pérez de Lucía, que es director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo y el Impulso del Vehículo Eléctrico, AEDIVE. En segundo lugar, contamos también con Raquel Ferret Poza, directora de Desarrollo de Negocio de CIC Energy Gune, grupo rector de Battery Plat. Y en tercer lugar tenemos a Isabel del Olmo, jefa de Departamento de Movilidad Sostenible del IDAE. Entonces, pues la dinámica que vamos a seguir es darle la palabra 5 minutos primero a ellos para que nos explique un poco su punto de vista sobre el informe y seguidamente haremos unas preguntas del público, de las personas que tenemos conectadas. Empiezo con Arturo, como decía, director general de AEDIVE. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido durante más de 20 años director editorial de publicaciones profesionales en las áreas de energía, movilidad, etcétera, y director de marketing y comunicación e ingeniería. Desde 2011, creo que año de la fundación de AEDIVE, el director, y nos gustaría, como decía, que nos diese su punto de vista sobre lo que te ha llamado la atención del informe, con qué te quedas, y también, pues, que centrándonos en España, nos digas un poco cómo estamos respecto a los objetivos del PNIE, establecidos para 2030, pues que consiste en 5,5 millones de vehículos eléctricos, y también respecto a puntos de recarga a 500.000, cómo vamos, dónde estamos, un poco... En 5 minutos, Arturo. Sí, pues muchas gracias. Creo que ya funciona, sí. La verdad es que el informe es muy interesante porque hoy más que nunca tener información de lo que sucede en los mercados es importante y además nos da una visión global, ¿no? Al final este mercado es un mercado global. Hoy es un día muy especial porque surgen, además, ya acabamos de publicar la actualización de las matriculaciones de vehículos eléctricos en el mes de mayo. En lo que atañe a España, pues la verdad es que estamos teniendo incrementos muy importantes que están acercando a por encima del 20% de matriculaciones de vehículo eléctrico, lo cual ya es un dato significativo. El año pasado creo que acabamos por el 11%, si mal no recuerdo, Isabel, más o menos. Y bueno, pues estos incrementos nos hacen ver que bueno, pues vamos en la línea adecuada, ¿no? Evidentemente nos falta a nivel regulatorio y a nivel de incentivos quizá fiscales ciertas palancas que generen mayor impulso, porque aunque estamos creciendo de forma importante, pues no debemos de olvidar que tenemos un objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030, lo cual nos llevaría a tener que estar matriculando del orden de 600.000 vehículos eléctricos cada año
de lo que resta aquí a 2030 para poder alcanzar esos objetivos. Este año yo creo que es probable que superemos las 200.000 unidades. Estamos ya por encima de las 87.000 unidades con las matriculaciones de mayo. Por lo tanto, bueno, pues vamos avanzando en esa materia, aunque es cierto que debemos de transformar, como nosotros siempre decimos, el concepto de imposición al de entusiasmo, ¿no? para generar este tema. Esto viene dado también por la llegada de nuevos modelos de vehículo eléctrico muy atractivos, con precios interesantes. Se ha dado una información sobre el mercado de China. Yo creo que a China hay que mirarla desde el punto de vista de la cooperación. Son varios los fabricantes, además chinos, que se han acercado al mercado español para fabricar vehículos eléctricos, y eso es importante, y va a haber una llegada de modelos mucho más atractivos. Y en el despliegue de infraestructuras de recarga, bueno, debo decir que estamos en una fase de desarrollo que, pese a las dificultades y todavía barreras administrativas y burocráticas que tenemos en ese despliegue, hemos acelerado en los últimos años de forma importante, y hoy en día tenemos una red de recarga pública que está sobredimensionada para el parque actual que tenemos. Lo cierto es que hay que seguir creciendo en la misma medida en la que lo estamos haciendo para que, de cara al crecimiento de ese parque, pues lleguemos a tener bueno, una red de carga suficiente. Pero mira, este fin de semana también se ha celebrado otro pequeño hito, que ha sido lo que hemos llamado el E-Maratón 2025, donde un coche eléctrico ha recorrido en 48 horas 4.000 kilómetros por el sur de Francia, todo Portugal y el resto de la península ibérica. Y lo ha hecho en menos de 48 horas, ¿no? Que es lo que se habían marcado, ¿no? Cargando en varios sitios y demostrando que hoy en día la red de recarga es importante y está desplegada de forma suficiente para el parque que tenemos, y que tenemos hoy en día vehículos con alta densidad de batería y capacidad de carga de alta potencia, que nos permite, pues bueno, ya romper cualquier barrera desde esa perspectiva, ¿no? Y además llegan nuevos modelos muchísimo más interesantes y a precios para todos los bolsillos, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que la visión del mercado de la movilidad eléctrica es una visión en positivo, donde tenemos que crecer en vehículos, matriculaciones e infraestructuras de recarga, pero no olvidemos que España es un mercado clave para la movilidad eléctrica, no solo desde la perspectiva de la movilidad y de la sostenibilidad, sino también de la eficiencia energética, porque es el único vehículo que habla con la red para impulsar renovables, generación distribuida y almacenamiento energético en un mundo geopolítico complejo y en un país y en una región en la que no tenemos combustibles fósiles, pero sí la capacidad de generar nuestra propia energía para alimentar edificación, industria y movilidad. Y no sé si me he quedado dentro de los 5 minutos. Sí, pues ya dejo pie. Vale, pues vendo un piso en Alcobendas. No, bueno, en cualquier caso, también soy vicepresidente de la Asociación Europea del Vehículo Eléctrico, con lo cual tenemos esos datos a nivel europeo que nos ayudan a ver que bueno, pues en la perspectiva global de todo el marco europeo estamos creciendo como país mucho en este desarrollo. Muchas gracias, Arturo. Muy bien. Pues con esos hitos pasamos de Arturo a Raquel Ferrete de Posta, directora de Desarrollo de Negocio de SIC Energy Gune, como decía, de Battery Plat. Tiene más de 20 años de experiencia en la actividad de investigación y desarrollo en el campo de la energía, desde el ámbito de la universidad, pasando por centros de investigación, consultoría y también la industria. Actualmente es directora de desarrollo de negocio, como decía en SIC Energy Gune. Es un centro de investigación para el almacenamiento de energía electroquímica y térmica, creo también, iniciativa estratégica del gobierno vasco. Y bueno, Isabel, creo que nacisteis en 2010, puede ser, o sea, tenéis más de 15 años ya de investigación en sistemas de almacenamiento y sois un centro de referencia en el sur de Europa. La agencia nos comentaba, ¿no?, que entre los principales drivers para el desarrollo de vehículo eléctrico está la innovación tecnológica en temas como la recarga y las baterías. Y bueno, pues además de comentarnos lo que veas interesante, más interesante del informe, pues si nos podrías explicar cómo nos encontramos respecto al desarrollo, ¿no?, de tecnologías para el vehículo eléctrico y qué impacto, si puede ser, está teniendo a nivel empresarial y cadena de valor. Esto está conectado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, sobre el informe hay que darle la enhorabuena, porque Arturo, creo que tener estos informes siempre es un lujo, porque nos permite siempre. Igual no hemos visto nada que no supiéramos, porque sigue siendo China la que está ahí. Es verdad que ver cómo nos ralentizamos en Europa no nos gusta mucho, la incertidumbre de Estados Unidos, siempre es muy bueno volver a tener los datos. Yo, como miembro del Consejo Rector de Battery Plat, pues he leído igual con más cariño la parte de las baterías, que no dejan de estar muy vinculadas. O sea, al final lo que nos cuenta el informe es lo mismo, ¿no? Las baterías dependen mucho del vehículo eléctrico y nos encontramos con incrementos en demanda del 40%, expectativa de crecimiento del 30%, y que China sigue siendo
pues un poco el centro neurálgico y el que realmente está produciendo baterías para el mundo. Y ahí es donde es verdad que, como has comentado, la innovación, sobre todo en nuevas tecnologías, donde está la oportunidad de intentar que China no nos lleve la delantera, es donde quizás podríamos estar influyendo a nivel nacional. Desde Battery Plant lo que sí que hemos hecho es intentar hacer una especie de análisis de dónde están las capacidades en este país dentro de todo lo que es la cadena de valor. Entender realmente dónde podemos estar bien posicionados y dónde tenemos que hacer los deberes. Y lo hemos hecho partiendo desde la parte de investigación, de ensamblado, de integración, de cómo trabajamos el fin de vida. Y no sorprenderá decir que efectivamente somos un país con excelentes fortalezas a nivel de I+D, a nivel de integración, pero tenemos una debilidad muy grande porque hay partes de la cadena de valor en la que no somos fuertes, ¿no? Tenemos puntos críticos muy importantes. No somos fabricantes de materiales activos y tampoco tenemos fabricantes de celdas, ¿no? Y esto pues es una parte de la cadena de valor que no la tenemos consolidada. Y realmente es ahí donde desde Battery Plant intentamos poner ese punto de encontrar las sinergias entre lo que se hace en I+D y qué es lo que realmente necesita la industria. Afortunadamente cada vez hay más actores que están intentando entrar en esta industria y hacerlo de forma solvente y escalando. Tenemos esquemas como PERTEBEC o como el IPCEI que nos tienen que ayudar a ser ese país de referencia. Hay buenas noticias en estos dos eslabones. Creo que Europa nos está ayudando en esto, ¿no? En estos dos eslabones donde quizás no somos fuertes en la cadena de valor. China nos gana bajando precios y lo hace porque tiene los materiales, tiene la capacidad de fabricar excelentemente rápido y de forma eficiente, pero Europa ya se ha puesto los deberes y ha dicho, bueno, todas estas cosas que están en España, en la península ibérica, estas minas, sabemos que afortunadamente han estado parados estas iniciativas y ahora ya hay una vocación de que las 7 grandes estrategias a nivel de níquel, litio y cobre en este país se reactiven, eso nos va a hacer fuertes. Y en el ámbito de fabricación de celdas, pues hemos visto muchas veces, bueno, a venir este tipo a poner esta celda, esta fábrica aquí, esto está muy bien, tenemos posibilidades en PowerCo, está en Valencia, en Martorell, hay iniciativas, pero yo me gustaría destacar que hay empresas en este país que ya están apostando por ser fabricantes locales de celdas. Y lo están haciendo donde creo que deben hacerlo, ¿no? Que es en la parte de innovar con las nuevas tecnologías. Hay una pequeña empresa de reciente creación con vocación de fabricar celdas de sodio-ion en el País Vasco, VIAR. Nosotros hicimos un spin-off hace 2-3 años que tiene firme vocación de ser fabricante de celdas de estado sólido y está ya trabajando con los OEMs y hace estado sólido. Entonces, dentro de esas debilidades que nosotros visualizamos desde Battery Plant en la cadena de valor, lo que yo quiero transmitir es que los deberes se están haciendo, estamos intentando en este país hacernos fuertes tanto en la parte de las materias primas como en la parte de fabricar celdas y eso siempre es una excelente noticia. España es un país que tiene una industria automotriz muy solvente, acceso a las energías renovables, un posicionamiento a nivel de investigación y una comunidad científica excelente. Y te diría que incluso geográficamente estamos súper bien posicionados para ser un país clave. Entonces, sigamos trabajando en reforzar esta parte de la cadena de valor porque de lo que se desprende para mí también del informe es que el que tiene el control de la cadena de valor estratégicamente tiene una buena parte de las posibilidades de tener éxito. Un poco de mensaje. Muchas gracias, Raquel. Pues pasamos a Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Movilidad Sostenible del IDAE. Es ingeniera técnica superior industrial por el ETSI Industrial de Madrid, más de 30 años de experiencia en el sector. Desde hace más de 10 años ocupa la jefatura del departamento responsable de elaborar las propuestas, instrumentos y planes necesarios para ejecutar las políticas del gobierno relativas a la movilidad sostenible, especialmente al vehículo eléctrico. Y bueno, pues su equipo gestiona todos los programas de ayuda, planes PIBE, Movele, Movalt y los diferentes ediciones de MOVE. Bueno, además de contarnos como tus compañeros de mesa tu impresión del informe, si nos podrías, por favor, darnos unas pinceladas del papel de los incentivos y de qué estáis trabajando, ¿no? En este momento en movilidad eléctrica en IDAE. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a NERClub pues, por invitar al IDAE a esta mesa redonda. La verdad es que el informe que ya se presentó el 15 de mayo y la verdad es que yo lo estuve escuchando con interés porque es un informe que nos da datos sobre cosas, como habéis dicho también en la mesa,
que sabemos, pero dijésemos que pone los datos ya de cada una de las tendencias, ¿no? Y es global y es cierto porque abarca tanto estudios de, o sea, análisis de lo que ha pasado y lo que puede pasar en matriculaciones, también en fabricación y también en tema de despliegue de infraestructura de recarga, ¿no? Yo así lo que más me ha llamado la atención del informe, que se ha ido mencionando, ¿no? Pero por incidir en ello, o sea, efectivamente yo creo que el mensaje es muy positivo en cuanto a cómo va evolucionando la penetración del vehículo eléctrico a nivel global, internacional, ¿no? Dijésemos, esos 17 millones de ventas de vehículos eléctricos y el hecho de que solo el incremento respecto del 2023 al 2024, esos 3,5 millones de ventas, sea el equivalente a todas las ventas del año 2020, yo creo que nos da una idea de que la evolución que estamos teniendo es positiva en cuanto a la penetración de esta tecnología en el transporte, ¿no? Lo que pasa es que, claro, efectivamente, también se ha dicho, ¿no? Es lo que pasa con ser la última, que al final, cuando analizas esos 17 millones, solo 11 millones ya son de China, ¿no? Entonces, efectivamente, es la que está marcando el ritmo. Cuando analizas esas posibles causas de ese papel predominante de China, también lo ha mencionado Matilde, ¿no? Que puede haber causas, obviamente, de políticas, pero la del tema del precio es muy importante. Y yo aquí, por ejemplo, sí que vería que, por ejemplo, en Europa, ¿no? Decimos, nos hemos estancado en matriculaciones, dice el informe, pero destaca Noruega, que tiene casi un 90% de cuota de comercialización, y países, Dinamarca con un 56%. Claro, en Noruega lo que ocurre es que adquirir un vehículo eléctrico es más asequible que uno de combustión por la política fiscal que han impuesto. Entonces, al final, te das cuenta que las sociedades responden, ¿no? Aunque es cierto que el TCO es muy importante y sobre todo para las empresas, ¿no? Que analizan más el TCO que los particulares, pero al final, sin lugar a duda, ese precio de adquisición tiene mucho peso. Y como dice el informe, claro, en China, 2 de cada 3 modelos ya son más baratos en eléctrico que en combustión. Y si seguimos analizando un poco también a lo que decía Raquel, claro, en China el precio de las baterías ha caído un 30% y en Europa ha caído un 10, un 15%, que la batería obviamente tiene un peso muy importante, ¿no? En el precio total del vehículo. Entonces, son cosas que sabíamos, pero dijésemos que el informe nos las cuantifica y nos pone los números, ¿no? Entonces, esto en cuanto a ventas, sí que me gustaría destacar que el informe es muy positivo y nosotros también lo somos, y Arturo lo ha comentado también en cuanto a la evolución en 2025. O sea, el informe viene a decir que Europa está ahora en la cuota de comercialización del 20% y se espera que en 2025 pasemos al 25%. China, claro, está en el 50% y dice que pasará al 60%, aunque en el 2030 he visto en la gráfica incluso al 80%. Pero es decir, que somos positivos y yo sinceramente creo que en Europa está teniendo peso el tema del cumplimiento del reglamento de emisiones de CO2 por parte de los fabricantes. O sea, los fabricantes sí que, aunque efectivamente la Comisión ha flexibilizado el cumplimiento de este reglamento, sí que es cierto que creo que este año 2025 estamos viendo pues un esfuerzo de los fabricantes por incrementar ese volumen de ventas de los vehículos eléctricos, ¿no? En cuanto a fabricación, el informe, la verdad es que lo que nos viene a decir también es que el 70% de todos los vehículos eléctricos que se fabrican a nivel global, el 70% se fabrican en China. Claro, en Europa se han estancado la fabricación y somos netamente exportador, ¿no? En España es lo que nos pasa, ¿no? El 80% de lo que fabricamos se exporta. O sea, matriculamos vehículos que importamos y exportamos el 80% de lo que fabricamos, ¿no? Es una situación que tenemos. Y ya solo del informe, por decir que el del tema de despliegue de recarga, al parte de todos los datos que se han dado, España sale bien, pero sale bien, también lo ha mencionado Arturo, porque la infraestructura de recarga que tenemos ahora es la adecuada para satisfacer el parque de vehículos eléctricos que tenemos. Pero claro, también hay que apuntar que el parque de vehículos, si queremos cumplir los objetivos del PNIEC, tiene que crecer mucho. Incluso lo ha cuantificado Arturo con esas 600.000 matriculaciones anuales, ¿no? De aquí a 2030.
Entonces es cierto que tenemos que seguir desplegando infraestructura. En este contexto, ¿qué estamos haciendo, no? Pues nosotros somos positivos en cuanto a que 2025 va a haber un crecimiento notable de las matriculaciones de vehículos eléctricos. De despliegue de recarga llevamos ya unos años en que se están instalando del orden de 1000 puntos de recarga al mes, y que nos está permitiendo tener una evolución muy buena. De hecho, en cuanto a capilaridad, por los análisis que hemos hecho en España, hay muy poquitos tramos de la red de carreteras que no tengan un punto de recarga cada 50 kilómetros, ¿no? Otra cosa es la potencia, ¿no? Que también ha salido en el informe, ¿no? Necesidad de tener más puntos de recarga ultra rápida, ¿no? Por encima de 150 kilovatios. Pero bueno, pues estamos trabajando, por un lado, las ayudas, efectivamente, como has mencionado, Ana, pues para el 2025 se ha vuelto a instrumentalizar el MOVES 3 para este año. Se está trabajando también en otros programas que se irán sacando a consulta pública. Creemos que es muy importante, bueno, como ayudas, también mencionar los certificados de ahorro y eficiencia energética, que aunque al final vienen a equivaler a unos 1.000 euros, 800, 1.000 euros, pero cada vez estamos viendo más en el mercado cómo se está facilitando que el cliente que compra un vehículo eléctrico pueda monetizar esos ahorros por adquirir un vehículo eléctrico y no uno de combustión, y que a través de los sujetos obligados, acuerdos con los concesionarios, pues se pueda monetizar ese ahorro, ¿no? Y luego, en cuanto a recarga, estamos trabajando, la verdad, es en la visibilización y la señalización de los puntos, tanto la Dirección General de Carreteras, que está señalizando en su red los puntos, las estaciones de recarga que cumplen AFIR, como sabéis que se presentó el mapa REVE el pasado 7 de abril, que complementa el registro RIPRE de datos estáticos oficial de puntos de recarga en España con un mapa con datos dinámicos. También en el seno del grupo de gobernanza, el GETIRB, el grupo de trabajo de despliegue de infraestructura de recarga, se está trabajando pues en acortar esos plazos para la instalación de un punto de recarga, ¿no? Esa tramitación administrativa que los operadores pues, nos dicen ahora que al intervenir tantas administraciones puede llegar hasta 2 años, ¿no? Según la potencia y la ubicación. También dijésemos difundir entre los ayuntamientos todo el tema de la modificación que se hizo de la ley del sector eléctrico, ¿no? La declaración responsable para poder iniciar los trabajos. El miércoles pasado hubo el jueves un webinario con AEDIVE y con la FEM para tratar de sacar una guía, una mini guía para los ayuntamientos para facilitar estas tramitaciones. Se está trabajando en varios ámbitos, ya os digo, también pues, para fomentar esa recarga vinculada en las ciudades, ¿no? Porque creo que tiene que estar resuelta, aunque aquí se ha hablado más de lo que es las autopistas y esa recarga in itinere, ¿no? Pero no hay que olvidar también que vivimos en bloques de viviendas en España, ¿no? Creo que como el 70% de la población, y necesitamos dar soluciones a esa recarga. Entonces, bueno, en definitiva, a través del GETIRBE, a través de las líneas de ayudas, los contactos con otros ministerios, pues se está trabajando para que 2025 realmente veamos un incremento notable, ¿no? Muchas gracias, Isabel. No sé si vosotros tenéis algo que añadir, algo entre vosotros, algún comentario, completando alguna de las intervenciones, alguna duda, si no podemos pasar al Q&A. Sí, podemos hablar todo el día, Pero... Sí, bueno, yo aquí controlo que no pase demasiado, sí, pero ¿alguna réplica o algo? No, realmente es complementar lo que señalan, y sobre todo al hilo de lo que decía Isabel, es muy importante tener en cuenta que en España somos exportadores de vehículos a mercados que en unos pocos años van a cerrar la comercialización de vehículos de combustión. Por lo tanto, ahí es también muy importante esa transición industrial hacia el vehículo eléctrico, porque si no tendremos productos que no serán atractivos para el mercado. Por lo tanto, es muy importante esa transición y por eso tiene tanto valor. Muy bien. Pues sería el momento de las preguntas y respuestas. Antes de invitaros en la sala, primero a vosotros, también a los que están online, de preguntar alguna pregunta. No sé si Araceli y Matilde, que espero sigan conectadas, han seguido las intervenciones, la han podido entender, si tenéis algo que añadir o por alusiones. Mientras tanto, si en la sala... Hola, Araceli. Sí, Sí, nada, simplemente que sí, estamos aquí siguiendo un poco la conversación y simplemente indicar que, bueno, yo creo que los ponentes han dado con los puntos claves, ¿no? Yo creo que se acaba de decir ahora mismo, esa transición no solamente desde el punto de vista de la demanda, pero desde el punto de vista industrial es clave para España y un poco para Europa en general.
para poder realmente mantenerse como un motor global en el sector del automóvil. Entonces, bueno, simplemente decir y confirmar que estamos de acuerdo con los puntos que se han destacado. Vale, pues mientras que se va animando la sala con alguna pregunta, que si alguien tenga que llame, le damos el micrófono con nombre y con empresa. Bueno, tengo algunas preguntas más para vosotras, para Araceli y Matilde, del contexto, ¿no? Global y un poco europeo. Lo primero es relativo ¿no? a la penetración del vehículo eléctrico en el mundo y qué impacto observáis que pueda tener en el mercado energético. Para Matilde, the question in English something like, with the current rate of the electric vehicles penetration worldwide, what impact does the IEA see on the energy market? Si podéis comentar sobre eso y también sobre los esquemas de incentivos del vehículo eléctrico, ¿cuáles veis que son más efectivos los diferentes países, ¿no? What are the most efficient EV incentive scheme? What from the IEA you are observing regarding that? Yeah. Muchas gracias. Comienzo la respuesta y si quieres añadir algo también, Matilde, if you want to add anything, don't hesitate. Por un lado, sobre el primer punto, desde el punto de vista del sistema energético, del sector energético, lo que nosotros hemos visto es que, bueno, ya veníamos anunciando hace unos años un poco esta ralentización en la demanda de petróleo, la demanda de crudo, y hemos estado viendo cómo los principales contribuidores para este crecimiento, la demanda de crudo, se han movido, ¿no? Estructuralmente desde el sector, digamos, transporte en carretera hacia sectores más, pues, materias primas para producción de diferentes productos químicos, diferentes plásticos, etc. Entonces, esta, digamos, transición estructural dentro de lo que es la demanda de crudo se está acentuando. Y conforme vamos viendo que pues, el crecimiento en la demanda de coches eléctricos, automóviles o vehículos eléctricos, nos hemos centrado mucho en la presentación en el tema de coche eléctrico, pero bueno, el informe trata todos los segmentos, ¿no? De transporte en carretera. Entonces, bueno, conforme esto se va acelerando, pues estamos viendo cómo pues, se está ralentizando la demanda de crudo de estos sectores y cómo pues acentúa que la contribución en el crecimiento de la demanda de petróleo se centra cada vez más en este sector petroquímico, en este sector químico. Entonces nosotros vemos que pues en esta década mantenemos un poco la previsión de esa ralentización, de esa, digamos, meseta en la demanda de petróleo y llegando a un pico de demanda. Entonces, esto es lo que estamos viendo y confirmando un poco con las tendencias que vemos en el sector eléctrico. Lo ha comentado también el ponente, conforme vamos viendo que esta transición energética se va trasladando a otros países, a otros mercados, más allá de los mercados establecidos, en países emergentes, pues esto digamos que se va a acelerar. De alguna manera, lo que estamos viendo es que estos procesos se están acelerando no ya, sino, o sea, por, digamos, políticas energéticas y contra el cambio climático, que también, sino por esa pujanza en la asequibilidad. Estamos viendo cómo esos precios del coche eléctrico están bajando desde fabricantes chinos tan rápidamente que realmente están llegando a ser más asequibles sin ninguna ayuda pública, en modelos sobre todo en el segmentos de menor tamaño, de tamaño medio, y entonces pues están realmente aumentando muy rápidamente y entrando en estos mercados emergentes. Y luego desde el punto de vista de qué políticas, qué mecanismos, un poco también esto lo tratamos más en detalle en este informe que vamos a sacar ahora a final de junio, donde un poco exploramos, pues, digamos, qué estrategias, tanto públicas desde el punto de vista de los gobiernos, estrategias desde el punto de vista energético, pero también estrategias industriales, qué estrategias han funcionado y cuáles han funcionado, digamos, menos, también desde el punto de vista corporativo, cómo, digamos, digamos, fabricantes más establecidos hoy en día en coche convencional, muchos de ellos a nivel europeo, en Estados Unidos, Japón, cómo sus estrategias se han comparado con, digamos, los mayores productores de coches eléctricos o vehículos eléctricos en China, pero también, por ejemplo, Tesla en Estados Unidos, ¿no? Y cómo estas estrategias han sido diferentes. Entonces, uno de los puntos claves que nosotros hemos visto es realmente cómo se va transicionando en esta fase de disminuir los subsidios, tanto en cantidad como en, digamos, en capilaridad, en cuántos segmentos están asociados a estos subsidios públicos, sobre el precio de venta. Esto, o sea, cómo se va disminuyendo esto es un signo claro de cómo el mercado va madurando. Lo hemos visto muy claramente en China.
Sí que es verdad que en mercados como el nuestro, como el mercado europeo, pues todavía no estamos en ese punto de paridad, con lo cual, pues incertidumbre sobre cómo estos subsidios o estas medidas se van a mantener o no se van a mantener, tiene un impacto muy importante en las ventas. Lo hemos visto, por ejemplo, en Alemania, estos números que Matilde nos estaba presentando. Entonces, creemos que sí que ese soporte público es necesario, pero tiene que ir acompañado con la coordinación para poder bajar los precios lo más rápido posible desde el punto de vista industrial. Y, por supuesto, coordinado con el despliegue de toda la infraestructura de recarga, como comentaban los compañeros, que se está llevando un poco mano a mano, ¿no? Que ahora mismo tenemos una red ligeramente sobredimensionada para el parque que tenemos, pero conforme el parque va aumentando, tenemos que ir siguiendo trabajando en ese aspecto de manera coordinada. Entonces, bueno, sí que hemos visto, digamos que, o podemos confirmar que viendo los diferentes países, los diferentes mercados, no ha habido un caso en el que no se haya logrado sin ayuda pública, sin estos mecanismos, por incentivos de compra o diferentes tipos de sistemas de crédito, de renovación de parque, etc. Pero sí que tiene que estar muy bien pautado y, digamos, con ese desarrollo industrial, con esos acuerdos también comerciales para disminuir los precios lo antes posible y poder eliminar esos subsidios cuando ya no son necesarios, ya no son efectivos, porque la fuerza mayor, digamos, de empuje de ventas viene más desde el punto de vista del mercado. Gracias, Araceli. No sé si Matilde quiere. Do you want to add something, Matilde? Yeah, I don't know exactly what Araceli touched upon, but Yeah. yeah, just a bit about the implications. Even like in Europe, there are lots of implications, in China, lots of implications, but also the sales that are happening now will influence at some point the cars leaving the EU when they go into the secondhand markets of other countries. We only talked about new sales in the presentations, but a lot of emerging economies also have imports from used vehicles, which come from Europe, Japan, and China, and we'll also see the implications of those in the next few years. What happens for those kind of trade screens? So, I think the policy should that are successful, obviously subsidies, but also regulations, fuel standards, but also these kind of regulating the secondhand market and exports are very important in the adoption of EVs and making sure that there are standards among vehicles, among countries that allow these kind of trade flows to go smoothly. I hope I didn't overlap with Araceli, but Yes, it's a challenge, this hybrid session today with the language. Tenemos dos preguntas más centradas en Europa que yo creo que pueden ir también para vosotros en general. Bueno, es un poco sobre el contexto, ¿no?, de la industria europea del automóvil, un poco delicado, ¿no?, con todo el tema de competencia que estamos comentando de China, aranceles de Estados Unidos, regulación. ¿Cómo recomendaríais vosotros reactivar el mercado del automóvil del vehículo en general y del vehículo eléctrico por esta sesión de la Unión Europea? Esa es la primera pregunta. La segunda sería cómo las medidas de flexibilización para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de la industria automóvil que se han introducido ahora en marzo de 2025 pueden afectar a la venta de vehículo eléctrico. Y bueno, esta pregunta sería tanto para la agencia como para vosotros, si queréis añadir algo. Empezamos por Araceli. Gracias, son dos puntos muy interesantes. La primera pregunta sobre la estrategia un poco industrial. Como comentaba, por no avanzar mucho y también porque, bueno, en este informe que vamos a sacar es un poco el tema fundamental. Pero bueno, realmente aquí, por destacar dos puntos principales. El primero es que ahora mismo, pues como hemos estado viendo con los números y como comentaban los compañeros en la mesa, es algo que se sabe, ¿no? Pero es importante también poner los números, porque no es lo mismo decir que pues, China domina ciertas, digamos, actividades industriales en el sector coche eléctrico, a decir pues, que tiene el 70% de producción, por ejemplo, en producción de material activo para ánodos y cátodos puede llegar incluso a más de cerca del 90%, etc. Entonces, poner esos números es bastante importante también para ver cuál es el grado, ¿no?, de dependencia, por decirlo así. Entonces, por un lado, creo que es importante destacar también que, digamos que a corto plazo es importante también reconocer esta situación para ver si realmente queremos cumplir ciertos objetivos de desarrollo de despliegue de parque, de desarrollo de despliegue
de la red de recarga, tenemos que encontrar maneras para trabajar de manera efectiva con estos, digamos, actores en los diferentes estadios de la cadena de suministro chinos, bien sea para pues, suministrar baterías, suministrar diferentes componentes que se utilicen, digamos, o diferentes materiales o componentes que se utilicen para la fabricación de baterías más en Europa, diferentes componentes, otro tipo de componentes para coches o los propios coches. Entonces, me refiero, es importante yo creo que también reconocer cuál es la situación actual, los hitos que tenemos a 2030, 2035 y cómo podemos de alguna manera continuar progresando hacia esos hitos y al mismo tiempo ir ganando experiencia, ir ganando conocimiento, ganando estrategias de integración en la cadena de suministro y ir construyendo también capacidad industrial y capacidad productiva, como comentaban los compañeros. Entonces creo que esto es un punto importante porque a veces también no se puede, digamos, que pasar de una situación, la situación actual a una situación, digamos, como hemos vivido en el coche convencional, donde pues, somos totalmente autónomos de la noche a la mañana, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. Y luego, por otro lado, o sea, lo que nosotros analizamos, por ejemplo, en este otro estudio, es más en detalle entender pues, cuáles son los contribuidores, digamos, los elementos que contribuyen más a este, digamos, gap competitivo a nivel de costes, de producción de costes. Entonces, se han mencionado varios elementos, acceso a materiales, no solo acceso a materiales en grandes cantidades, sino acceso a precio competitivo. Entonces, digamos que los costes de materiales es un componente bastante importante. Luego también esto viene un poco dado por el nivel de integración de la cadena de suministro. Reduce los riesgos de digamos, los suministros de este tipo de materiales o componentes y también te permite llegar pues eso, a una accesibilidad más competitiva. Hemos visto, por ejemplo, como en China ellos disponen de algunas de estas materias primas, pero no de todas. Y lo que han hecho, pues han tenido una estrategia desde hace más de una década en la que han establecido acuerdos comerciales, acuerdos de inversión, en los que pues, han ido desarrollando esta capacidad minera en países ricos en estos suministros para poder tener acceso a ellos de una manera competitiva. Entonces, pues es un área en la que yo creo que también es importante trabajar no solo dentro de Europa, como se ha mencionado, incentivando los suministros, los recursos que tengamos domésticamente, sino también pues, explorar acuerdos comerciales que puedan ser interesantes para diversificar este suministro de materiales y conseguirlo de una manera competitiva, a precios competitivos. Luego, el otro elemento también que lo hemos mencionado es cómo poder llegar a escalar rápidamente, porque al final, para poder bajar costes, uno tiene que producir a gran escala de manera eficiente. Y para esto, pues, incentivar el mercado doméstico es lo principal, ¿no? Yo creo que eso ya está ahí en marcha para poder tener un volumen de demanda que te permita escalar rápidamente. Y esto es fundamental porque ha sido un poco uno de los secretos de conseguir esa escala. En el mercado chino es un mercado muy grande, entonces, pues, hablamos mucho de que, claro, son los mayores exportadores, ¿no? de muchos de estos componentes y de los coches eléctricos, pero realmente cuando se compara ese volumen de exportación respecto al volumen de producción para el mercado doméstico es una muy pequeña parte. Entonces es muy importante también mantener esa fortaleza en la demanda y conseguir no solo digamos, suministrar al mercado doméstico, sino también buscar mercados exteriores. Desde el punto de vista de la industria del automóvil europeo, pues como también se ha mencionado, somos exportadores a otros países, somos líderes en esto, hay que buscar esa manera de poder producir a escala de manera competitiva para poder también exportar y ser líderes exportadores en el sector eléctrico. Y el otro punto a mencionar también es un poco muy importante también ser muy estratégico en la decisión del digamos, de la estrategia comercial desde el punto de vista de la selección dimensionado de los diferentes modelos, qué segmentos van a ser en los que nos vamos a centrar, qué tipo de baterías vamos a utilizar. Podemos seguir centrándonos en pues esos, digamos, esos battery chemistries, ¿no? Esos diseños que sean un poco más innovadores y que nos puedan permitir construir ese know-how para un futuro, tener esa ventaja competitiva en estos mercados que van a ir creciendo. Pero es verdad que más allá de eso también hay que facilitar de alguna manera la accesibilidad a baterías que estén ya en los mercados de una manera más competitiva. Entonces, para eso también hay que
digamos, de alguna manera compaginar la innovación con poder producir baterías que hoy en día ya se puedan utilizar y están utilizándose, digamos, de alguna manera desde un punto de vista casi monopolístico, desde el punto de vista chino, ¿no? Hemos visto cómo ellos optaron por el modelo de LFP, ¿no? De ir a este tipo de batería. En ese momento era menos, digamos, técnicamente con digamos, unas características inferiores, pero invirtieron en innovación y consiguieron llevarla a un punto en el que realmente es muy competitiva. Entonces creo que también es importante para poder acceder a mercados emergentes y competir allí, poder también llegar a un nivel en el que se pueda, digamos, producir ese tipo de baterías, aunque no sea, digamos, diseños innovadores, pero poder producirlas también de una manera competitiva. Entonces, son diferentes elementos que hay que compaginar, pero creo que es muy importante, por resumirlo muy brevemente, aunque hay muchas facetas, como comentaba, el reconocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y ser un poco realistas también al corto plazo. Cómo vamos a solventar el corto plazo y seguir trabajando en el medio y largo plazo. Creo que eso es lo primordial. Muy brevemente sobre la legislación europea, un poco la flexibilización de las targets. Esto un poco lo que hemos estado viendo es que, bueno, coincido totalmente también con la ponente que comentaba que, bueno, esto nos da más flexibilidad, pero al mismo tiempo hemos visto que los datos de venta han sido muy fuertes en 2025. Entonces, bueno, se vio un poco que los hitos originales iban a ser complicados de cumplir, pero aún así no hemos visto tampoco, digamos, como un escalón, ¿no? de bajada, digamos, de decir, bueno, pues entonces 2025 hay como una especie de impasse y luego aceleramos, sino que realmente se sigue manteniendo un poco el pie en el acelerador. Entonces creo que eso es bastante positivo. ¿Cómo termina un poco este año y sobre todo cuál sea un poco también el impacto de este plan estratégico para el sector del automóvil que la Comisión Europea está poniendo? Creo que va a ser importante para ver un poco si se mantiene este pie acelerador desde el punto de vista de la demanda en los siguientes, o el año próximo, etcétera, o deberá haber también como una aceleración hacia el final del ciclo, del periodo, ¿no? Pero aún así, para que se han establecido los hitos, pero aún así sí que considero que va a ser fundamental también que desde el punto de vista industrial se hagan pasos, se tomen medidas para conseguir esa competitividad, para poder un poco llevar suministro y demanda de la mano. Muchas gracias, Araceli. ¿Queréis añadir algo? Tenemos... Bueno, no sé si nos queda tiempo. Sí, terminábamos en teoría el cuarto, pero podemos Vale. echar un poquito más, sobre todo que tenemos 2 preguntas más que entran en el chat, pero si quieres añadir algo. No, muy rápidamente a lo que se ha comentado, es decir, es que siempre estamos pensando en el mercado chino. Si tenemos hoy en día la situación que tenemos con China, es que la hemos provocado en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Al final no hemos fabricado allí por una cuestión de, digamos, nacionalista, por una cuestión estratégica, lo hemos hecho porque era más barato y que nos lo hagan los chinitos. Ahora mismo nos encontramos con que en China ya no copian, innovan y han utilizado el dinero que hemos invertido Europa pues para crecer, desarrollarse y desarrollar una clase media y impulsar una innovación que no tenemos acá en España, en Europa. En Europa, ¿qué hemos hecho? Nada. Hemos simplemente pues, aprovechado que era más barato y no hemos tenido en cuenta que hay un desarrollo futuro, ¿no? China tenía muy claro un mercado y era un mercado basado en la electrificación. Aquí en Europa estamos viendo a ver si todavía podemos hacer turismos con hidrógeno, cuando ya es una tecnología madura con el vehículo eléctrico que además tiene un 90 y pico % de eficiencia frente a un 40% de eficiencia que puede tener el hidrógeno, que además tiene 2 procesos químicos de bueno, pues, compresión y electrolización y compresión y luego transporte. Pero bueno, seguimos discutiendo a ver qué es lo que hacemos. Y el problema que me preocupa a mí de Europa, que es lo que veo también en eMobility Europe, es que nos dedicamos a ver qué es lo que hace China, qué es lo que hacen nuestros amigos los norteamericanos, que básicamente nos consideran un mercado servil al que vender cosas. Lo digo como americano, ¿eh? Yo tengo nacionalidad americana, así que tengo todo el derecho a decir de mi país lo que considero oportuno, pero es una realidad. Y sin embargo, no conseguimos entre los 27 países pues, buscar una estrategia común dentro para ver cómo somos más competitivos, ¿no? Entonces las cosas también hay que decirlas con cierta claridad, ¿no? Lo que tenemos que hacer en Europa es, bueno, pues buscar dónde hay esas fallos en la cadena de valor para poder reforzarlos y tratar de tener productos muy competitivos en un mercado en el que ya no es una cuestión de descarbonización, es una cuestión en la que vienen vehículos estuve hace 2 semanas en Shanghai, estuve en la Europa de dentro de 15 años.
los vehículos ya, pues ya no son, no se discute el tema de baterías sobre ruedas, se discute el tema de software sobre baterías. Estamos hablando de digitalización, conectividad, y la electrificación ya no se discute. Nosotros podemos seguir discutiendo sobre regulando, pero lo que tenemos que buscar es un camino claro donde tenemos aquí dos frentes muy importantes en los que debemos de colaborar y competir. Gracias, Arturo. Tenemos dos preguntas en el chat en inglés, por lo que entiendo que serían para la agencia, pero igual lo podéis abordar vosotros. La primera es relacionada con los vehículos autónomos, ¿no? ¿Qué impacto pueden tener en 2025 y si es una oportunidad para la industria europea? La segunda, bueno, tiene relación con el labeling. If it's could be an obstacle, and if deberíamos de pensar si revisarse o no. O sea, dos preguntas, una sobre los vehículos autónomos y otra sobre el tema de etiquetado, ¿no? de automóviles. Desde la agencia, ¿tenéis algún punto de vista sobre estos temas, Araceli? Voy a comentar muy brevemente. El primer punto sobre los coches autónomos es un desarrollo que está yendo también bastante rápido en algunos mercados. De todos modos, creo personalmente que un poco con las prioridades de lo que hemos comentado hasta ahora, para conseguir escala rápidamente, poder empezar a tener las primeras plantas desde el punto de vista industrial, baterías, etc. Creo que hay que centrarse más en volúmenes, en los segmentos que nos puedan proporcionar volúmenes más rápidos para poder un poco crear esa base. Entonces, lo veo menos como un factor con alto, digamos, impacto en 2025, por decirlo así, a nivel europeo, pero sí algo a seguir para no quedar atrás, ¿no? Comentaba también el compañero el tema de digitalización. Entonces, creo que esto es importante porque va muy rápido en otros mercados. Y luego el punto de vista del labeling, creo que aquí lo primordial, o al menos donde nosotros estamos un poco más involucrados, es en todo el tema de baterías, battery passports, etcétera, más un poco teniendo en cuenta también con la mira un poco unos años más allá, hacia pues eso, la segunda vida. Comentaba Matilde sobre vehículos usados, que también empieza a ser un mercado, digamos, de cierta magnitud en algunos segmentos, entonces, en algunos también contextos regionales. Entonces creo que ese aspecto también es importante, pues no quedarse atrás, ¿no? Y tener, digamos, en esta estrategia, tener claro cuáles van a ser los requisitos para entrar en el mercado europeo y tener pues esa colaboración internacional para asegurar que tengamos principios que sean interoperables, etcétera, para poder acceder también a esos mercados emergentes desde el punto de vista del sector eléctrico también. Gracias, Araceli. Aquí en la mesa, Isabel, Raquel, Isabel en el IDAE, no sé si el tema del etiquetado. Bueno, sí, mencionar, vamos, aquí ya aterrizando en España, ¿no? Sabéis que ya hace bastantes años, no me acuerdo el año que fue, pero bueno, la DGT promovió el etiquetado en base al potencial contaminador de los vehículos, porque bueno, nosotros desde el IDAE teníamos y seguimos teniendo el etiquetado de los vehículos en base a la eficiencia energética, es decir, que es una herramienta para el consumidor que cuando tiene dudas entre varios modelos de un mismo segmento, pues puede conocer cuál es más eficiente desde el punto de vista energético, ¿no? Pero luego la DGT, y en aras de darle un instrumento a las entidades locales cuando se planteaban restricciones de tráfico en las ciudades, que si sabéis hace muchos años y empezó en París, pues decían, bueno, pues los lunes los pares, matrículas pares, y los miércoles las matrículas impares. Claro, eso parecía como que no tenía mucha lógica desde el punto de vista de evitar un problema de contaminación del aire, ¿no? Y entonces aquí en España, impulsado por la DGT, con una comisión interministerial de varios ministerios, se impulsa el etiquetado por potencial contaminador. Pero, como digo, para dar un instrumento a las entidades locales. Yo creo que ahora con los años que han pasado, y de hecho ya ha habido algunas reuniones, ese etiquetado habría que reformarlo, ¿no? que actualizarlo, ¿no? Porque ya hay unas políticas más claras y además creo que tiene que dar un mensaje más claro, ¿no? Porque, bueno, pues ahora mismo a lo mejor están metidos dentro de la etiqueta eco, pues vehículos que pueden confundir al consumidor, ¿no?
porque las pequeñas hibridaciones, por ejemplo, están metidas como eco y realmente a lo mejor son vehículos pues, que están hibridados pues, para tener mayor potencia en los adelantamientos, pero no tendría que... Pero es algo que tenemos pendiente, la actualización del etiquetado. Pero hay que entender de dónde viene, ¿no? O sea, también para saber cómo está conformado. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, nos hemos pasado un poquito del tiempo previsto. Agradeceros a todos, sobre todo a las ponentes, a Matilde, a Araceli desde París, a los ponentes de la mesa, a Raquel, a Isabel y a Arturo. Y espero que os haya servido y muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Resto de semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego.